Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que promete responder muchas interrogantes de la naturaleza del ser humano. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, esta semana vamos a estudiar lo que es Dios y el sufrimiento humano. En el ser humano existen muchas interrogantes, como por ejemplo el origen del mal y el dolor. Si Dios es bueno, si Él todo lo que hizo es bueno, entonces ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el dolor, el sufrimiento? ¿Por qué el hombre tiene que morir? Si Dios es el dador de la vida y es todopoderoso, ¿por qué el ser humano tiene que sufrir? ¿Acaso no hizo Dios un mundo perfecto? Esta semana vamos a encontrar muchas respuestas, tanto así que vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas de grande importancia. La pregunta que muchos se hacen es, ¿será que Dios es un Dios déspota, severo? ¿Es un Dios fascista, totalitario? ¿Acaso Dios es violento, intolerante y algunas veces abusivo al castigar a sus criaturas? ¿Es así Dios realmente? Digo más, ¿por qué Dios en la Biblia se presenta como el león, pero también se presenta como el cordero? ¿Es león o es cordero? Esta respuesta la vamos a ver esta semana. Es más, vamos a ver lo que es el carácter de Dios, su trato con los seres humanos. ¿Él es bueno o es malo? ¿Es un Dios severo, castigador? ¿Se goza Dios de castigar a sus hijos? ¿Deberían sus hijos obedecerle o no obedecerle? Quiero decirles que en la Biblia se presenta a un Dios que esta semana usted lo va a ver más claramente. Tanto así que vamos, por así decirlo, a balancear entre la fe y la razón, algo que se conoce como la teodicea. Veremos a Dios en toda la lección, por lo tanto, prepárese. Vamos a estudiar temas interesantes como por ejemplo, ¿cómo se ve a Dios en la naturaleza? Sí, ¿cómo se ve a Dios mismo en la creación? Usted va a poder descubrir cómo se originó o apareció todo lo que se ve alrededor. ¿Cuándo y cómo se originó? Usted lo va a entender en esta semana. Tanto así que usted va a aprender en esta lección quién escribió los primeros libros, hablando de Génesis, el mismo libro de Job y otros libros. ¿Quién los escribió? ¿Cuál es su origen? Usted va a estudiar esta semana, va a descubrir y aprender estos temas. Como si fuera poco, en el transcurso de esta lección, usted va a comprender de manera clara, como el cristal, por qué el dilema de creer o no creer en Dios. Podemos estar creyendo y tener una idea distorsionada del Dios que creemos. Por lo tanto, esta semana usted va a comprender estas cosas. Así es que apague su celular, cierre las redes sociales, desconéctese de todo tipo de comunicación y concéntrese, ponga atención, porque esta lección tiene una gran bendición. Para finalizar, vamos a disfrutar qué es la teodicea. ¿Existe Dios o no existe? ¿Cuál es el origen de esta filosofía? Es más, ¿existe Dios realmente y se relaciona con los seres humanos? Esto usted va a estar comprendiendo esta semana. Por lo tanto, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial.
Muy bien. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo número 6, el verso número 34. Pero antes de estudiar o de repasar la lección de esta semana, te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial para que nos dé la bendición de su presencia y la dirección de su Santo Espíritu para que nos enseñe lo que tiene la lección de esta semana como un mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre precioso y santo de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, venimos a tu presencia, pidiéndote, Padre, en primer lugar, la limpieza de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, de toda contaminación de pecado, que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, venga a purificar estos vasos para que puedan recibir tu Santo Espíritu para obtener la revelación de tu palabra. Bendícenos, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. San Mateo capítulo 6, versículo 34 dice así. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Esta es la invitación de nuestro Señor Jesucristo cuando hacía referencia a orar. ¿Qué es lo que debemos de decir al orar? ¿Cómo debemos de orar? ¿Qué hemos de hacer ante los afanes y las ansiedades de la vida? Aquí dice el Señor, no se afanen, solo confíen en Dios. No se confundan, no se perturben, ni se preocupen por muchas otras cosas que perturban al ser humano. Sencillamente usted confíe en que Dios le bendecirá hoy y mañana también, de tal manera que cada día tiene su propia preocupación, su propio afán. En esta semana la lección es una lección realmente más que interesante. Y la razón por la que digo esto es porque en esta lección muestra lo que es Dios y el sufrimiento humano. Esta semana vamos a comprender si Dios en realidad es un Dios egoísta, un Dios que es intolerante, violento, abusivo y que se goza en castigar, en reprender, en señalar y condenar el pecado. De hecho, vamos a ver lo que es el carácter de Dios. Vamos a comprender si Dios es bueno con los buenos y si es malo con los malos. Vamos a saber cuál es la mejor conducta hacia Dios, si obedecer o no obedecer. ¿Es en realidad Dios santo, justo y bueno como algunos aseguran? ¿O es acaso Dios un ser violento que se goza en castigar, que se goza en reprender, que se goza en ser violento y abusivo? Veamos entonces lo que nos dice esta lección. Dice aquí, a diferencia de todo otro libro de la Biblia, el libro de Job está separado del contexto de lo que es el pueblo de Israel y las promesas dadas a Abraham. De la descendencia de él vendría lo que sería la nación del pueblo de Israel o el pueblo de Dios. El pueblo de Israel y su relación con el pacto con Dios dan forma a cada libro de la Biblia. Sin embargo, el libro de Job está separado, está fuera del contexto de lo que es Israel como pueblo, como nación o como pueblo de Dios. Ahora, en el libro de Job no hay nada de ese tema, de los israelitas, el pueblo, la nación. No. Esta podemos decir, la alusión que hace el libro de Job es acerca a la alusión de lo que es la vida del ser humano. No está relacionada al Éxodo. Y no está relacionado al Éxodo porque este libro se cree que lo escribió Moisés junto con los otros 5 Pentateucos, como el libro de Génesis. Él lo escribió en Madián, estando en Madián. Y cuando Moisés estaba en Madián, aún no había sucedido lo que el Éxodo o la salida de Egipto del pueblo de Israel. Pero otra razón por la cual este libro no está ligado a todos los contextos de la Biblia en general es la razón de que, aún más importante, uno de los temas más claves en el libro de Job es el sufrimiento humano y el hecho de que el sufrimiento humano es universal. O sea que el mal le pasa a todo mundo, a los malos y a los buenos. Aquí podemos ver
que no se limita a ningún pueblo en particular, como los israelitas, mucho menos a los paganos y mucho menos a los judíos o a los gentiles. De tal manera que este libro presenta lo que es el dolor, la existencia del dolor en un mundo caído en pecado, a tal grado que en este libro nos presenta a Job como todo lo que son los sufrimientos del ser humano en esta tierra. Por lo tanto, vamos a comprender cuál es el carácter de Dios, cómo se manifiesta Dios y qué nos dice el libro de Job con relación a todas estas interrogantes que tiene el ser humano. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos enseña esta lección con el tema que es Dios en la naturaleza.